El círculo es una región del plano delimitada por una circunferencia y por tanto tiene asociada un área. Un círculo es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que una cantidad constante llamada radio. A veces se utiliza indistintamente círculo por circunferencia, siendo esta última su borde, es decir, la curva perimetral que lo determina y que solo posee longitud. La palabra círculo proviene del latín circulus, que es el diminutivo de circus y significa redondez o cerco. El perímetro es el contorno del círculo y su longitud. Una cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de su circunferencia. El diámetro es una cuerda de máxima longitud. Un arco es cualquier porción de su circunferencia delimitada por dos puntos sobre esta. Una flecha o sajita respecto a una cuerda es el segmento de su mediatriz que hay entre esta cuerda y el arco que determina esta, sin pasar por el centro. Perímetro. El perímetro de un círculo es el de su circunferencia y en función del radio o del diámetro tiene el valor de 2 por pi multiplicado por el radio, o lo que es lo mismo, pi multiplicado por el diámetro, equivalente a la longitud de la circunferencia, lo cual trabajamos en clases anteriores. Regiones circulares. Elementos relacionados con partes de las regiones del círculo. La primera es el semicírculo. Es la superficie que existe dentro de la mitad de una circunferencia y delimitado por su diámetro, es decir, el semicírculo es medio círculo. Un transportador, por ejemplo, representa un semicírculo. El segmento circular es cualquier parte del círculo delimitada por una cuerda y uno de los arcos que determina esta cuerda sobre su circunferencia. Segmento circular. El segmento circular de dos bases es cualquier parte del círculo delimitada entre dos cuerdas paralelas y los arcos que determinan estos sobre su circunferencia. Sector circular. Es cualquier parte del círculo delimitada por dos radios y el arco que determinan estos lados sobre su circunferencia. Por tanto, queda unívocamente determinada por un ángulo central. Por ejemplo, un pedazo de pizza es un sector circular, no un triángulo como se percibe normalmente. La corona circular es la región del plano delimitada entre dos circunferencias concéntricas, exterior la de radio menor e interior a la de radio mayor. Si observas una moneda de 5 pesos o una de 10, estarás apreciando una corona circular, donde la parte dorada en la moneda de 10 es el círculo de radio menor y la parte plateada el círculo de radio mayor. De igual modo, en la moneda de 5 pesos, la parte dorada representa el círculo de radio mayor y la parte plateada el círculo de radio menor. El trapecio circular es cualquier parte de la corona circular delimitada por su ángulo central. Sería como cortar una moneda de 10 pesos como si fuese una pizza. Cada pedazo sería un trapecio circular. La lúnula es cualquier región del plano delimitada por dos circunferencias secantes, interior a una y exterior a la otra. A cada una de estas regiones circulares se les puede calcular área y perímetro. A continuación, veamos las fórmulas y algunos ejercicios. El área del semicírculo se calcula a partir de su radio. Pi multiplicado por radio al cuadrado dividido entre 2. El perímetro del semicírculo se calcula como el producto de su radio y pi más el doble de su radio, o como el producto de su radio y pi más el diámetro. La fórmula sería pi por radio más 2 por el radio. También se puede obtener como la mitad del perímetro del círculo, no más que el doble del radio. La superficie de una mesa está formada por una parte central cuadrada de 1 metro de lado
y por dos semicírculos adosados en dos lados opuestos. Calcularemos el área de esta mesa. Podemos observar en la pizarra, imagínate el comedor de tu casa, si es como el que tenemos aquí, son aquellos que son cuadrados en el centro, pero tienen bordes que son redondeados, los cuales representan semicírculos. Y tú preguntarás, ¿y para qué me servirá calcular el área del comedor de mi casa? Muy sencillo, muchas familias ponen manteles en los comedores que se ven muy bonitos, pero otros que tienen un poder adquisitivo mayor eligen comprar un cristal o un vidrio para cubrir su comedor. Para eso entonces deben conocer la medida del área para así cuando vayan a la tienda decir, mira, quiero un vidrio con tales dimensiones, es decir, con tal área para que pueda ajustar exactamente al comedor de su casa. Por tanto, con este ejercicio podrás aprender a calcular el área de un comedor cuando no es totalmente rectangular o cuadrado, que es mucho más fácil, sino que en los bordes tiene lo que conocemos como esa redondez que representa un semicírculo. También funciona para lo que son las repisas, ese mueble que va como pegado a la pared, donde ponemos el teléfono, un florerito y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos, según los datos del ejercicio, que nuestro comedor, la parte del centro es un cuadrado que tiene 1 metro de lado. Recuerden que los cuadrados tienen la misma longitud en todos sus lados. Por tanto, si tiene 1 metro de ancho, también tendrá 1 metro de altura. Para calcular el área de este comedor, debemos calcular tanto el área que representa el cuadrado como el área que representa los dos semicírculos. Para el cuadrado vamos a poner área de la parte cuadrada será igual. La fórmula para el área de un cuadrado es igual a base por altura, pero como la base y la altura tienen la misma medida, es lo mismo que digamos que el área será igual al lado al cuadrado. El área del cuadrado será igual. ¿Cuánto mide el lado? 1 metro. 1 metro elevado al cuadrado. Por tanto, el área de la parte central será igual a 1 metro cuadrado. 1 por 1 es igual a 1 y metro por metro es igual a metro cuadrado. Por tanto, ya tenemos calculada de manera muy sencilla el área que representa el cuadrado que está en el centro del comedor, que es igual a 1 metro cuadrado. De inmediato entonces calcularemos el área de los dos semicírculos que tiene nuestro comedor. Como los dos semicírculos son iguales, no hay necesidad de calcular para cada uno de ellos. Simplemente calculamos para uno y luego multiplicamos por 2. El área para calcular, la fórmula para calcular el área de un semicírculo es igual a pi por radio al cuadrado. Si notas, esto representa el área de un círculo completo. Como es un semicírculo, es decir, es la mitad del círculo, por tanto dividimos este resultado entre 2. Tenemos entonces el área de este semicírculo será igual a pi por el radio. ¿Cuál es el radio de mi semicírculo? Muy sencillo. Si notamos que la parte central, que es un cuadrado, sus lados miden 1 metro, también el lado que representa el diámetro de este semicírculo también medirá 1 metro. Como el diámetro es 2 veces el radio, y lo que necesitamos aquí es el radio, entonces será la mitad de este diámetro. El diámetro es 1 metro, entonces la mitad de 1 es igual a 0.5. 0.5 metros elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. El área será igual a pi por 0.5 elevado al cuadrado. Muy sencillo, simplemente multiplicamos 0.5 por 0.5 para un total de 0.25 metros cuadrados, dividido entre 2. Luego multiplicamos pi por 0.25, pi por 0.25
nos da como resultado 0.78 aproximadamente metros cuadrados. Eso lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 0.78 dividido entre 2. Eso nos da 0.39 metros cuadrados. Como habíamos dicho al principio, son dos semicírculos. Por tanto, para tener el área del primero y el segundo, simplemente multiplicamos el resultado por 2. Al multiplicar por 2, tendremos entonces el área total de los semicírculos será igual a 0.39 metros cuadrados por 2. Si notamos aquí dividimos por 2, es decir, al multiplicarlo por 2 nos dará ese resultado inicial, 0.78 metros cuadrados. Ese es el área total de los dos semicírculos. Es lo mismo si usted dice, bueno, como son dos semicírculos, si los unos será una circunferencia o un círculo en total, y simplemente usaría pi por radio al cuadrado. Hicimos así para entonces practicar lo que hablamos anteriormente del área de un semicírculo. Ahora, el área total de la mesa será igual a sumar el área que me dieron mis dos semicírculos más el área que tiene la parte central que representa un cuadrado. Entonces, el área que representa el cuadrado es 1 metro cuadrado más 0.78 metros cuadrados. Por tanto, el área total del comedor será igual 0.78 más 1. 0.78 metros cuadrados más 1 metro cuadrado. El área total del comedor será igual a 1.78 metros cuadrados. Si tienes un comedor con estas dimensiones, a la hora de ir a la fábrica de vidrio, pedirás un vidrio con un área de 1.78 metros cuadrados y ajustará perfectamente a tu comedor. De inmediato, vamos a calcular para practicar también el perímetro de un semicírculo. Tenemos ahí la fórmula que dice perímetro será igual a pi por radio más 2 por el radio. Pi por radio más 2 por el radio. El perímetro será igual a pi. El radio, dijimos aquí que era igual a 0.5, puesto que ese metro que representa el cuadrado del centro también representa el diámetro de mi semicírculo. Por tanto, la mitad del diámetro, que es 0.5, representa el radio, 0.5 metros, más 2 por el radio, 2 por 0.5 metros. El perímetro será igual, si multiplico pi por 0.5, pi por 0.5, nos da un total de 1.57 metros, más 2 por 0.5, eso es igual a 1 metro. El perímetro de un semicírculo, solo de un semicírculo, será igual a 2.57 metros. Ese es el perímetro de un semicírculo. Si quiero conocer el total del comedor, entonces tendríamos que calcular también el perímetro del cuadrado que está en el centro y el perímetro del otro semicírculo. Y ya que hemos hablado del círculo y todo eso y hemos conocido la fórmula para calcular tanto el perímetro como el área de un círculo, vamos a ver este ejercicio interesante. Fíjate, dice aquí que hay un parque, hay una plaza, la cual tiene en el centro de ella 7 lámparas, 7 postes con lámparas. Esta plaza nos dicen que tiene un radio, es circular y tiene un radio de 100 metros. Y que cada lámpara también tiene su base circular y tiene un radio de 1 metro. Entonces nos dicen calcular el área que sobra después de calcular las lámparas
para entonces cubrir de césped o de grama toda la plaza. Para esto vamos a usar la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado. Eso representa el área total de la plaza. Pero entonces debemos restar el área que representa cada una de las bases de las lámparas para saber cuál será el área que será cubierta con el césped o con la grama. Entonces, el área total de la plaza será igual a pi por radio al cuadrado. El radio, 100 metros elevado al cuadrado. El área será igual a pi multiplicado por 100 elevado al cuadrado, que nos da por 10.000 metros cuadrados. El área de la plaza completa será igual a pi, que aproximadamente es 3.14, multiplicado por el radio de la plaza elevado al cuadrado. Nos da un total de 31.415.9 metros cuadrados. Ese es el área total. Ahora bien, vamos a calcular el área de cada una de las lámparas. Es muy sencillo. Área es igual a pi por radio al cuadrado. El radio de la base de la lámpara es igual a 1 metro. Por tanto, el área de las bases será igual a pi por el radio al cuadrado, que es 1 metro, será igual a pi. 1 al cuadrado es igual a 1 metro cuadrado. Sigamos por aquí. El área de la base será igual a pi por 1 metro cuadrado. Pi es aproximadamente 3.14, entonces sería 3.14 metros cuadrados. Esto es para una sola lámpara. Como tenemos 7 lámparas, entonces diríamos el área total de las bases será igual a 7 multiplicado por 3.14 metros cuadrados. 7 por 3.14 metros cuadrados es igual área total de las bases a 21.98 metros cuadrados. Este resultado entonces se lo restamos al área total de la plaza para saber solamente cuál es el área que será cubierta por el césped. Área para el césped será igual a 31.415.9 metros cuadrados menos 21.98 metros cuadrados. Y eso nos da un total, 31.415.9 menos 21.98 metros cuadrados. Nos dará un total del área del césped igual a 31.393.92 metros cuadrados. De esta manera, así aplicando la fórmula de área para el círculo, podemos hacer deuda. Hoy calcularemos el área y el perímetro de un pedazo de pizza, el cual representa un sector circular. De igual modo, el área y el perímetro de una moneda de 10 pesos, la cual representa una corona circular. ¿Estás preparado? Iniciemos. Regiones circulares. Son regiones del plano contenidas en un arco de una circunferencia y radios, cuerdas o diámetros, o bien con otra circunferencia. Por ejemplo, una región limitada por un arco y 2 radios no alineados, una región limitada por un arco y una cuerda, etc. En la clase anterior mencionamos las distintas regiones circulares que existen. Destacamos el semicírculo, sector circular, segmento circular, corona circular, trapecio circular y lúnula. Pero antes pudimos aprender acerca del círculo como base para estas regiones circulares. Vimos varios elementos en el círculo que son comunes a la circunferencia, entre ellos el radio, el diámetro,
rectas exteriores, tangentes y secantes, así como también la fórmula para calcular el área del círculo y su perímetro, que es equivalente a la longitud de la circunferencia, como aprendiste en semanas anteriores. A cada una de estas regiones circulares que mencionamos en la última clase, se le puede calcular área y perímetro. Iniciamos con el semicírculo y pudimos calcular el área y el perímetro de una mesa de forma cuadrada en el centro y con semicírculos en los extremos. Luego de esto, utilizamos la fórmula de área del círculo para calcular la cantidad de césped o grama que se necesita para cubrir un área determinada de un parque. Hoy continuaremos con dos regiones circulares más, donde aprenderás a calcular su área y su perímetro. Estas son el sector y la corona circular. Verás qué interesante y divertidos serán los ejercicios en esta clase. Sector circular. Te recuerdo que un sector circular es cualquier parte del círculo delimitada por dos radios y el arco que determinan estos lados sobre su circunferencia. Por ejemplo, un delicioso pedazo de pizza es un sector circular, no un triángulo como se percibe normalmente. Perímetro de un sector circular. El perímetro de un sector circular es la suma de la longitud de los radios y el arco que subtienden esos radios. La fórmula sería la siguiente. Perímetro igual a la longitud del arco más 2 veces el radio. Área de un sector circular. Un sector circular de un ángulo central de n grados, su área es proporcional al área del círculo multiplicada por la fracción correspondiente al ángulo central. La fórmula sería área igual a pi por radio elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo dividido entre 360 grados, lo que sería igual a la longitud del arco multiplicado por el radio dividido entre 2. Les recuerdo que la longitud de arco se calcula con la siguiente fórmula. Longitud de arco será igual a pi multiplicado por el ángulo multiplicado por el radio dividido entre 180 grados. De inmediato procedamos a aplicar este conocimiento a la vida diaria. Aquí en nuestra pizarra tenemos lo que se asemeja a un pedazo de pizza, algo que parece triangular, pero que no lo es, puesto que en el tercer lado es una porción de la circunferencia, lo cual representa un pedazo de pizza, como vimos en clases anteriores, representa un sector circular. Esta pizza como que está muy vacía, aquí le ponemos pepperoni, aquí su bordecito relleno de queso. Bien interesante. Ahora imagínate que estás allí en la pizzería con tus amigos. Normalmente las pizzas la parten de manera que tienen radios iguales. Ahora bien, el ángulo en que parten las pizzas puede variar indistintamente. Puede haber una pizza que la partan en 4 pedazos, 8, 12 pedazos, etc. Según la requiera el cliente. Entonces, si en algún momento alguien dice, óyeme, tienes un pedazo más grande que el mío, este ejercicio te va a ayudar a calcular exactamente la cantidad de pizza que está consumiendo cada uno de los comensales y entonces saber si uno está consumiendo más que otro. Tendrá que pagar más si hicieron un serrucho. Aquí tenemos cómo calcular el perímetro, primero, el perímetro de la porción del sector circular que representa este pedazo de pizza. Y tenemos que el perímetro será igual a la longitud del arco que forma el pedazo de pizza más 2 veces el radio. ¿Por qué 2 veces el radio? Sencillamente porque un sector circular se compone de 2 radios y el arco que subtienden estos radios como mencionamos anteriormente. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es la longitud de este arco. ¿Cuál es la longitud de este arco? Entonces, tenemos la fórmula para la longitud del arco igual al área igual a pi por el ángulo por el radio dividido entre 180. Lo primero que debes hacer es tener un transportador a mano para medir cuál es el ángulo en que la pizzería cortó la pizza. Ubicas el centro de tu transportador
justo en el extremo de donde termina, o sea, la punta de la pizza, del pedazo de la pizza. Una de las líneas que representan los radios que cruza por el transportador nos dirá cuál es exactamente el ángulo. Y tenemos aquí que tiene un ángulo de 45 grados. Tenemos que el ángulo será igual a 45 grados. 45 grados. De inmediato, entonces, medimos la longitud del radio que va desde el centro, desde la punta del pedazo de pizza, hasta el extremo donde corta con el arco. Tenemos aquí en centímetros una longitud total de 18 centímetros. El radio en este pedazo de pizza es igual a 18 centímetros. Con estos datos podemos calcular tanto el área como el perímetro. Primero calculamos entonces la longitud del arco. Longitud del arco. A, que representa la longitud del arco, será igual a pi por el ángulo que ya dijimos o medimos que es 45 grados, multiplicado por el radio que ya vimos que es 18 centímetros. Todo esto dividido entre 180 grados. Y hacemos este cálculo de inmediato. Tenemos que pi, aproximadamente 3.14, lo ideal es que utilizando una calculadora científica podamos usar todos los valores, la mayor cantidad de valores de pi para entonces ser más exactos. Pi por 45 grados, el ángulo, multiplicado por 18 centímetros, que es la distancia del radio, nos da un total de del arco será igual a 2544.7 centímetros. Todo esto dividido entre 180 grados. Entonces, si dividimos 2544.7 centímetros dividido entre 180 nos dará un total de longitud de arco de 14.1 centímetros. Esta es la longitud del arco. Ya con este tercer dato, entonces podemos calcular el perímetro total de mi pedazo de pizza. Recuerden que el perímetro es todo el contorno, todo el borde del pedazo de pizza, incluyendo los radios, no solamente el borde, que a muchos les gusta el relleno de queso y todo lo que quieran. Perímetro será igual a 14.1, que es la longitud del arco, 14.1 centímetros, más 2 veces el radio, 2 por 18 centímetros. Perímetro será igual 14.1 más 2 por 18, muy sencillo, eso es 36 centímetros, para un total de 50.1 centímetros. Este es el perímetro, este delicioso pedazo de pizza que me hubiese gustado disfrutarlo, pero está ahí en la pizarra en 2 dimensiones. Ahora de inmediato vamos a calcular el área de este sector circular que representa el pedazo de pizza. De esta manera sabrás quién come más, quién come menos a la hora que disfrutes con tus compañeros. Borramos acá. Recuerda que puedes repetir si tienes acceso a internet, a YouTube. Puedes repetir y hacer capture de los ejercicios que hacemos acá. Y tenemos entonces el área. El área será igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Dijimos que el radio era igual a 18 centímetros al cuadrado, multiplicado por el ángulo que medimos y es igual a 45 grados. Y todo esto dividido entre 360 grados. El área será igual a pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado es igual a 324 centímetros
cuadrados multiplicado por 45 grados, todo esto dividido entre 360 grados. El área será igual a, hacemos la multiplicación, pi por 324 centímetros cuadrados por 45 grados, nos da un total de 45.804.4 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 360 grados. El área finalmente de nuestro pedazo de pizza, que representa un sector circular, será igual a 45.804.4 dividido entre 360 grados, para un total de 127.23 centímetros cuadrados. A la hora de que estés allí en la pizzería disfrutando y pudieses observar o pudieses medir, dado caso que hayas salido de la escuela y tengas tus reglas, tu transportador, y mides el ángulo entonces y la distancia del radio, puedes calcular el área de la pizza que te vas a comer. A continuación, continuaremos con la corona circular. Te recuerdo que la corona circular es la región del plano delimitada entre dos circunferencias con el mismo centro, llamadas concéntricas, y radios distintos. Si observas una moneda de 5 pesos o una de 10, estarás apreciando una corona circular en cada una de ellas. Las fórmulas de área y de perímetro de una corona circular se obtienen a partir de las fórmulas de la circunferencia. Recordamos que el área delimitada por una circunferencia de radio r es igual a pi por radio al cuadrado. Su perímetro es igual a 2 por pi por radio. Llamaremos R mayúscula al radio mayor, es decir, el de la circunferencia exterior, y R minúscula al radio menor, el de la circunferencia interior. La fórmula para calcular el área de una corona circular es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. La fórmula para calcular el perímetro de una corona circular es 2 multiplicado por pi multiplicado por la suma del radio mayor más el radio menor. Ahora vamos a la pizarra para calcular el área y el perímetro de una corona circular. Hay un objeto que geométricamente una corona circular. Esta es una moneda de 10 pesos, la que tiene al Patricio Mella allí. Eso representa una corona circular. La circunferencia interna es la que representa la parte dorada y la circunferencia externa de radio mayor la representa la parte plateada. Para calcular el área y el perímetro debemos conocer el radio mayor y el radio menor. En una moneda de 10 pesos, el centro, debemos saberlo ubicar, en una moneda de 10 pesos, el centro está justo donde está la nariz del Patricio. Por tanto, medimos desde la nariz, desde la punta de la nariz del Patricio hasta el borde externo para el radio mayor, y según tenemos aquí, eso es igual a 1.4. El radio mayor es igual a 1.4 centímetros. El radio menor entonces parte desde el centro, que habíamos dicho está justo en la punta de la nariz del Patricio, hasta el borde donde comienza la parte plateada. Y tenemos aquí que es igual a 0.9 centímetros. Es bien interesante hacer estas medidas tan pequeñitas. Puedes hacerla y practicarla allí en tu casa, o también hacerlo con una moneda de 5 pesos que también, como habíamos dicho, representa una corona circular. Para calcular el área de una corona circular, la fórmula dice que será igual a pi multiplicado por el radio mayor elevado al cuadrado, sería 1.4 centímetros elevado al cuadrado, menos el radio menor, 0.9 centímetros elevado al cuadrado. El área será igual a pi
multiplicado por 1.4 elevado al cuadrado, lo que es lo mismo, multiplicar 1.4 por 1.4, nos da un total de 1.96 centímetros cuadrados, menos 0.9 al cuadrado es igual a 0.81 centímetros cuadrados. Esta diferencia será igual a 1.96 menos 0.81 centímetros cuadrados para un total de 1.15 centímetros cuadrados. El área de mi corona circular, que es la parte que representa la parte plateada de la moneda, será igual a 3.14. Si tienes una calculadora científica, puedes hacerlo más preciso utilizando exactamente la cifra de pi con la mayor cantidad de cifras decimales que tu calculadora pueda presentar. Pi multiplicado por 1.15 centímetros cuadrados da como resultado 3.61 centímetros cuadrados. Esta es el área que representa la corona circular, que en la moneda es toda la parte plateada de esta. De inmediato